Caso 3 del efecto Doppler es cuando tenemos que el foco emisor del sonido está en reposo, ¿cierto? El foco emisor del sonido está en reposo, pero mm, la, la persona, el receptor, quien recibe el sonido es quien está en movimiento. En el caso anterior teníamos lo contrario, ¿no? El foco en movimiento y el observador en reposo. Ahora hablamos del foco en reposo y el observador en movimiento. ¿Cuándo sucede esto? ¿Qué ejemplo podemos tener de esto? Si nosotros estamos caminando, digamos, en una calle y una ambulancia está parqueada. En ese caso, yo soy el que me estoy moviendo, uno es el que se está moviendo, ¿cierto? Pero la ambulancia está en estado de reposo. Entonces, la sirena de la ambulancia va a emitir su sonido, pero el que se está acercando o se está alejando soy yo, ya no es la fuente sonora. También puede suceder, por ejemplo, mm, cuando alguien está hablando muy fuerte en una casa y de pronto la puerta está abierta. Cuando yo paso, percibo la frecuencia, a medida que me alejo, pues ya no escucho ni siquiera en algunos casos la voz de una persona. Muy bien, Juan. Si pasamos cerca a un lugar donde hay una fiesta, ¿cierto? En la medida que nos acercamos, la frecuencia la percibimos de una mayor pues obviamente con una mayor cantidad de revoluciones por segundo. En cambio, en la medida que nos alejamos, pues vamos perdiendo la referencia de ese sonido. También sucede cuando vamos, por ejemplo, pasando por una calle que tiene bastantes almacenes. Entonces los almacenes tienen música o de pronto una persona que está hablando y promocionando los productos. Entonces, a medida que nos acercamos, pues eh, vamos escuchando, ¿cierto? Y en la medida que nos alejamos, pues entonces también percibimos un poco menos la frecuencia de estas ondas. Entonces, todos esos son ejemplos de cuando la fuente sonora está en reposo y la persona está en movimiento. Entonces, en la medida que nos aproximamos, va a aumentar la percepción de la frecuencia. Y cuando nos alejamos, va a alejarse también la percepción o va a ser menor la percepción que tenemos de la frecuencia. Entonces, en este caso, la, la ecuación va a cambiar, la ecuación va a ser diferente. Entonces, tenemos la frecuencia percibida, va a ser igual, recuerden que F' es la frecuencia que percibe la persona, ¿no? El observador o el receptor. Va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente sonora, ¿cierto? La sirena de la ambulancia, el bafle con el que habla la persona, ¿cierto? Por donde sale el sonido, el altavoz, bueno, en fin, lo que sea, esa es la frecuencia que emite. V ya sabemos que es la velocidad del sonido en el aire. Velocidad del sonido en el aire cuando hablamos de aire. Si el sonido es en el agua, si el sonido es en otro, pues en otro medio, será igualmente la velocidad del sonido en el medio en el cual se esté dando. Y lo que cambiamos aquí es BR, antes era BF, que era la velocidad del foco. Ahora tenemos la velocidad del receptor, porque es la persona a la que se está moviendo. Entonces, la velocidad del receptor, que es quien se está moviendo. También tenemos un cambio aquí, porque ahora ya el más y el menos no están en el denominador, sino en el numerador. Más para cuando nos aproximamos a la fuente del sonido y menos cuando nos alejamos. Fíjense que es lo contrario del anterior. En la anterior era más cuando se alejaba, menos cuando se acercaba. Ahora aquí es lo contrario, más si se acerca, menos si se aleja. ¿Sí? Más si se acerca, menos si se aleja. Entonces vamos a tomar el apunte de esta diapositiva, por favor, y ya vamos a hacer unos ejemplos de el foco en reposo y el observador en movimiento. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, vamos a revisar entonces cómo se desarrollan los ejercicios en este caso. Miremos el ejemplo número 1, dice la sirena de un camión de bomberos en reposo
emite con una frecuencia de 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 metros por segundo. A, cuando el ciclista se acerca al camión. B, cuando se aleja. Fíjense, chicos, que bueno, también tenemos en este caso la sirena de un camión de bomberos. Es una fuente sonora también y pues obviamente podemos determinar la frecuencia percibida a partir, obviamente, de lo que sucede con esta fuente sonora. Entonces vamos a ir resolviendo el ejercicio, el paso a paso, ya como ustedes lo conocen, y vamos a ir desarrollándolo. Entonces empezamos por los datos. Bueno, voy a buscar un color diferente, que sea un poquito más oscuro para que podamos observar mejor. Entonces vamos a mirar qué datos tenemos. Entonces, en primer lugar, nos dicen que la frecuencia de la fuente sonora, que es la sirena del camión de bomberos, tiene una frecuencia, bueno, es de 400 Hz. Nos dicen que vamos a calcular la frecuencia percibida, es decir, vamos a calcular F', ¿cierto? Y que el ciclista tiene una velocidad, esta es la velocidad del receptor, que él es el que va a recibir el sonido, es de 10 metros por segundo. Además, también nos están diciendo que la velocidad del sonido en el aire con la que vamos a trabajar es de 340 metros por segundo. Entonces, fíjense que ya tenemos todos los datos que nos da el problema. Nos dieron la frecuencia de la fuente de sonido, nos dieron la velocidad del receptor y la velocidad del sonido en el aire. Bueno, ahora pasamos a ir resolviendo nuestro problema. Entonces nos dicen que el primer caso es cuando el ciclista se acerca al camión. Aquí tenemos dos casos, ¿no? Entonces el primero es cuando se acerca. Habíamos dicho que si se acercaba íbamos a utilizar el símbolo, el signo, perdón, el signo más en nuestra ecuación. Entonces será F por V más VR más porque se está acercando sobre V. Esa es la ecuación en el caso de que el receptor se acerque. Vamos con F' y reemplazamos los datos. La frecuencia es de 400 Hz, 400 Hz por 340, que es V, metros sobre segundo, más 10 metros sobre segundo, que es la velocidad del receptor, sobre 340 metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido en el aire. Nuevamente repito, ya lo había dicho antes, aquí cambia con respecto al caso anterior. En el caso anterior, si se acercaba era menos, si se alejaba era más. Aquí no. Aquí para este caso, cuando el receptor está en movimiento y la fuente en reposo, si se acerca, utilizamos el más, si se aleja, utilizamos el menos. Bueno, eso nos tiene que quedar claro porque cambia entre una ecuación y la otra, según quién se acerca y quién se aleja. Entonces acá decimos 350, porque 340 más 10 nos va a dar 350 sobre 340 metros por segundo. Y recordemos que cancelamos metros con segundo por metros con segundo, de tal manera que F' va a ser igual y hacemos la operación. 400 por 350 igual dividido 340. Y eso nos da 411,76 Hz.
Entonces, ahí podemos evidenciar que el, eh, si se acerca el receptor, va a tener una percepción mayor, una frecuencia mayor. La frecuencia era de 400 y él percibe una frecuencia de 411,76. Y ahora vamos a mirar el punto B. El punto B es cuando se aleja, cuando nuestro ciclista se aleja de la sirena del camión de bomberos. Entonces, aquí que cambia el signo que utilizamos entre las velocidades. Entonces, ahora será la velocidad del sonido en el aire menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido en el aire. Entonces, ahí es donde está el cambio. Si se acerca es más, si se aleja es menos. Y ahora miramos el reemplazo de datos. Lo demás sigue estando exactamente igual. Entonces tenemos 400 Hz por 340 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo. Entonces, F' va a ser igual a 400 Hz por 340 menos 10, entonces nos va a dar 330 metros sobre segundo. Y esto sobre 340 metros sobre segundo. Cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y hacemos nuestro cálculo. 400 por 330 dividido en 340. Y eso nos da 388,23, muy bien, Juan, hertz. Entonces, fijémonos que cuando la persona se aleja, tiene una frecuencia menor. Era de 400 y pasó a recibir una frecuencia de 388,23 Hz. ¿Está claro el desarrollo de este ejercicio? Fíjense que la fórmula cambia con respecto a la anterior y también cambia la forma de utilizar los signos. Ahora es más si se acerca, menos si se aleja. Bueno, vamos a tomar el apunte de este ejercicio y si tenemos alguna duda, si tenemos eh, preguntas, por favor, las podemos ir haciendo mientras tomamos el apunte. Bueno, en este caso nos están diciendo, bueno, veamos el ejercicio, que una ambulancia emite un sonido a 550 Hz. Nos dicen determine la frecuencia que percibe un observador cuando se aleja a 15 metros por segundo de la ambulancia que ha quedado en reposo. Entonces, fíjense que es solamente, en este caso nos hablan de cuando se aleja, no en los dos casos. Entonces, vamos a ir tomando los datos. Empezamos por tomar los datos, como siempre, que nos da el ejercicio. Entonces, en primer lugar, nos dice que la frecuencia de nuestra fuente sonora, que es la ambulancia, es de 550 Hz, ¿cierto? La sirena de la ambulancia. 550 Hz. Nos piden hallar nuevamente la frecuencia percibida por el observador y nos dicen que la velocidad del receptor o del observador es de 15 metros por segundo. Es la velocidad con la cual él se está alejando. ¿Mm? Y
no nos están dando la velocidad del sonido en el aire. Muy bien, Juan. Pero ya sabemos que utilizamos 340 metros por segundo, a no ser que el ejercicio nos dé otro dato distinto, ¿sí? 340 metros por segundo. Listo, vamos entonces a mirar nuestro caso. Vamos a hallar f' y entonces decimos que es igual a f por v, y aquí ¿qué colocamos? ¿Más o menos? Eso, muy bien, Juan. Menos. ¿Por qué menos? Porque se está alejando. Entonces, menos la velocidad del receptor sobre v. Ok, ya tenemos los datos. Entonces, simplemente reemplazamos. Bueno, aquí en este caso, la frecuencia es de 550 Hz. Entonces, 550 Hz por la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, menos la velocidad del receptor, que son 15 metros por segundo, sobre la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Muy bien. Entonces la frecuencia percibida va a ser igual a 550 Hz, 550 Hz por 340 menos 15 nos da 325 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo. Recordemos que cancelamos metros sobre segundo con metros sobre segundo y f' va a ser igual a 550 por 325 y dividido el resultado en 340. Eso nos da 525,73 Hz. Muy bien, Juan, que ya había hecho el cálculo. 525,73 Hz. De esta manera, entonces, nuevamente notamos que cuando el receptor se aleja, la frecuencia que percibe es menor. La frecuencia era de 550 y él percibe una frecuencia de 525,73 Hz. ¿Hay alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, si para alguien todavía no es claro el ejercicio o la resolución de este tipo de problemas, por favor, puede hacerla para que después no vayamos a tener inconvenientes con el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces vamos a tomar el apunte y cuando se acerca es más y cuando se aleja es menos. Sí, señora. En este caso, ¿no? Para este caso específico, que es cuando la fuente está en reposo y el observador está en movimiento. ¿Sí? Hay que tener presente eso. Bueno, entonces tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, por tiempo no van a alcanzar ustedes a realizar los dos ejercicios que vamos a hacer al igual que hicimos la vez pasada. Entonces, los vamos a dejar para el día martes. Entonces, el día martes hacemos esos dos ejercicios y continuamos con otro caso. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Chicos, que tengan excelente fin. Ah, bueno, el miércoles es que tenemos física. Que tengan excelente fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día martes en clase de química. Chao a todos, Chao, profe, que Dios los tengas un buen día. bendiga. Gracias. Feliz fin de semana.